Este es un mensaje del pastor Richard Caldwell, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Filipenses 4 vamos a estar del 10 al 20 y vamos a poner nuestra atención desde el 10 al 14, pero no voy a leer toda la sección. Filipenses capítulo 4, empezando en el verso 10. Y estoy leyendo de la versión Legacy. Me alegro grandemente en el Señor de que al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupáis, pero les faltaba oportunidad. No que hablaba porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme en cualquier que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado y también de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de predicar el Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún en Tesalónica enviaste dádivas más para mis necesidades, no que busqué la dádiva en sí, sino que busco el fruto que aumenta en vuestra cuenta. Pero he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios, y mi Dios proveerá a todos vuestras necesidades conforme a sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludar a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, especialmente los santos del César. Gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Oremos. Padre en el cielo, nos deleitamos en tu gracia y misericordia con tu gente, Señor, que es explicada a través de tu amor, tu gracia y misericordia solamente. Si nos hubieras dejado, Señor, a nuestros propios deseos, nuestras propias elecciones, habríamos perecido, porque en nuestro pecado, Señor, fuimos estúpidos y ciegos. Estábamos esclavizados, estábamos muertos en nuestras ofensas y pecados, pero tú nos vivificaste junto con tu Hijo. Nos has hecho una nueva creación con Él y has derramado de nuestros corazones tu amado Espíritu y ahora nos amamos los unos a los otros y te amamos a ti. Y a pesar de que somos conscientes de nuestra lucha continua con el pecado, porque en la carne todavía está presente y nos hemos glorificado, Señor, anhelamos el día cuando la mortalidad se vista de inmortalidad, como esta batalla termine y estaremos delante de ti y tú vas a completar la obra en nosotros. Para siempre y por los siglos de los siempre seremos trofeos del Señor de tu gracia y te damos la honra. Y te doy gracias por esta iglesia y por la obra maravillosa que estás haciendo. Y que el tiempo que tengo en esta mañana predicando tu palabra, a pesar de que es pequeño, sea una pequeña contribución a su aliento, su fortaleza y su fidelidad. Gracias por su pastor que es fiel y por el grupo de ancianos también. Gracias por este pueblo que es fiel a ti. Señor, en todos los aspectos te damos la alabanza a través de tu Hijo para gloriarnos en Él. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Recientemente me pidieron que formara parte de una conferencia en Muscle Shoals, Alabama, en una conferencia llamada La Iglesia Verdadera. Y en esta conferencia existe alrededor de 9 tenets donde hablan de lo que debe ser una verdadera iglesia. Y tuve el privilegio de hablar ahí, me asignaron 2 temas, uno de los cuales era una iglesia que es saludable honra a Cristo. Son iglesias que honran a Cristo. Y me pidieron, ¿puedes escoger un texto que celebra eso?
y nos instruye acerca de eso, qué es lo que significa ser una iglesia que honra a Cristo. Y este es el texto que escogí y también lo compartí con mi propia iglesia y lo he tenido en mi corazón para compartir con ustedes cómo Dios los ha traído hasta acá y aún dónde los va a llevar. Porque que esta iglesia sea una iglesia saludable en el largo plazo, debe ser una iglesia que honre a Cristo. Una iglesia que reconoce a Jesús como su cabeza. Hay una cabeza de la iglesia y es el Señor Jesucristo. La iglesia que reconoce a Jesús como el príncipe de los pastores. Dios te ha dado pastores fieles, pero estos pastores siempre van a tener el principal de los pastores, el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo. Una iglesia fiel es una iglesia sumisa. No están tratando de hacer algo en sus propias fuerzas o maneras, sino que está esforzándose para hacer la voluntad de Cristo en su iglesia. ¿Cómo podemos explicar tales congregaciones? ¿Cómo explicas iglesias fieles y sanas? Obviamente la explicación última es la regeneración. Es la salvación que se produce en nuestros corazones, el deseo de honrar a Dios y es la salvación que nos hace poder hablar de Cristo y reconocerlo como nuestro único Señor, pero en términos prácticos, cuando pensamos en una iglesia, cómo funciona, cómo se mantienen fieles y sanas. ¿Cómo explicas estas congregaciones? ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué les está siendo enseñado? Cuando pienso en eso durante la conferencia, inclusive en esta ocasión, quiero concentrarme en un aspecto que es no negociable, que debemos saber si nuestra iglesia debe ser una iglesia fiel que honra a Cristo. Y no es el único, hay muchas cosas que podemos hablar. Mientras pensamos en este tema, podemos hablar del hecho de que una iglesia que honra a Cristo conoce a Cristo, le conoce en la plenitud de su carácter, sabe de su fidelidad, así como inclusive estábamos cantando esta mañana, que las promesas de Dios son verdaderas. Una iglesia fiel conoce al Señor, una iglesia fiel aprecia a Cristo y lo considera nuestro mayor tesoro de todas las riquezas que Dios nos ha dado. Reconocemos que el mayor de los tesoros para nosotros es el mismo y el mayor tesoro que nosotros jamás poseeremos es Cristo mismo. Así que una iglesia fiel reconoce y tiene como prioridad que Cristo tiene la preeminencia en todo y le da lugar a Él en todo, y eso es lo que caracteriza a una iglesia sana. Pero lo que quiero que pensemos hoy es, una iglesia sana y fiel está satisfecha con Cristo. Satisfecho con Cristo solamente, y lo podemos decir de esta manera, no puedes honrar a Cristo mientras entretienes ídolos. Pablo escribe a Colosenses 3:5, dice, por lo tanto, considerar los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión, los deseos pecaminosos y la codicia, lo cual es idolatría. Es interesante, ¿no? No esperarías que se incluya en esta lista. La inmoralidad sexual, la impureza, la pasión, el deseo maligno y cualquier otra cosa que se pueda agregar. No esperaría yo que se agregara la codicia, pero la razón por la cual se agrega y lo explica, porque eso es idolatría. Y otro pecado que menciona esa lista es una forma de idolatría, es buscar por tu propia satisfacción en un lugar exterior que Dios mismo, a Dios mismo. Y eso es lo que significa ser un idólatra. Mirar a otra persona o algo más para tu propia satisfacción, la satisfacción de tu corazón, para el propósito y el objetivo de tu vida, excepto el único que merece eso es Dios y es su Hijo. John MacArthur, hablando acerca de la codicia, dice, literalmente este término significa tener más. Es el deseo insaciable de ganar más, especialmente las cosas que están prohibidas. Lo que equivale a idolatría cuando las personas se involucran en la codicia o en los pecados sexuales que Pablo pone en perspectiva, siguen sus deseos en vez de los deseos de Dios, adorándose a sí mismo, lo cual es idolatría. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Agradar a Dios o agradarte a ti? Y cuando buscas para tu propia satisfacción fuera de Dios, has elegido y has tomado la decisión que lo más importante es complacerte
pasando por alto el hecho de que nuestro mayor gozo se encuentra cuando Dios es nuestro mayor gozo. Nuestro corazón está más satisfecho cuando están satisfechos en Dios, pero la gran mentira del pecado es buscar tu propia satisfacción, que no tiene a Dios en el trono. Ese tema, el tema de satisfacción, se puede resumir en una palabra, y es la palabra que dice el texto diciendo el contentamiento. En contraste con el deseo constante de algo que no tenemos, en contraste con el deseo de cosas que no deberíamos tener, las cosas que son prohibidas, es esta cualidad de contentamiento. Y eso es lo que quiero que pensemos. Una iglesia saludable que honra a Cristo es una iglesia caracterizada por el contentamiento. ¿Contento con qué? Con lo que Dios nos da. Contento sin lo que Dios ha decidido no darnos. Contentos con, independientemente de nuestras circunstancias actuales, el contentamiento con lo que Dios ha identificado como suficiente. Suficiente para nuestras vidas, suficiente para nuestro ministerio. Estamos convencidos de que lo que Dios ha dicho es suficiente para la vida y la piedad. Estamos contentos con eso y creemos que es realmente lo suficiente. Contento en cada circunstancia y en tiempo de la vida congregacional. Las congregaciones atraviesan estaciones y temporadas. Te vas a encontrar en tiempos cuando parece que estás floreciendo como lo estás haciendo ahora, y tarde o temprano vas a estar en un tiempo que parece que te estás marchitando. ¿Sabes lo que es estar contento en esas temporadas? Confiar en el Señor, estar satisfecho en el Señor, sin importar dónde estás en medio de, a lo largo de ese espectro de la vida estacional que estás experimentando como iglesia. Satisfechos y contentos sabiendo que nunca haremos algo mejor que simplemente confiar y obedecer a Dios con fidelidad. Esta iglesia, la iglesia a la que yo tengo el privilegio de servir, nunca haremos nada mejor que simplemente confiar en el Señor, obedecer al Señor y esforzándote para ser fiel en cada circunstancia, en cada estación, cada día. Estamos convencidos de que es la forma que debemos vivir y hacer el ministerio. Contentos cuando nos celebran, contentos cuando nos condenan. Celebrando como congregación o condenados como congregación, celebrando como siervos de Dios o condenados como siervos de Dios. Y esto se hace un ejemplo de forma individual e independiente porque no estamos apuntando a encontrar satisfacción en las alabanzas de los hombres. Lo que queremos es saber que hemos agradado al Señor. Donde quiera que te encuentras, como una congregación que honra a Cristo, ¿te encuentras contenta? Y en ese tipo de ministerio eclesiástico, produce un tiempo particular de fruto. Donde te encuentras en una iglesia contenta, el fruto es simplicidad, sencillez en ministerio, libre de el desorden de las invenciones humanas, el desorden de la ideología mundana y las estrategias de hombres que se aferran y no están satisfechos en lo que Dios produce. Y están produciendo algo por sí mismos, tienen algo de lo que quieren apoderarse, y tal vez esta es una estrategia, una ideología, esta filosofía que obstruye el ministerio. Y también añadiría también libre del desorden de la actividad innecesaria. Una de las cosas que nosotros debemos tener cuidado en las iglesias es desgastarnos con actividad constante que realmente no produce más piedad, más crecimiento espiritual, sino que nos sentimos que estamos haciendo algo y que estamos creciendo porque simplemente estamos ocupados. Sencillez y en el ministerio, donde hay contentamiento, paz, donde hay contentamiento, estamos en reposo. Un reposo y un descanso gozoso, y el contentamiento no es complacencia, no es pereza, pero el contentamiento es descanso, así como trabajas. Es un descanso pacífico y gozoso en Dios y en su palabra y con la obra que Él nos asigna. ¿Cuántas iglesias reflejan descontento porque sus pastores están descontentos?
Es decir, siempre queriendo una influencia, siempre que piensa que no tienen una huella, una fama, ni siquiera están satisfechos con lo que Dios les ha puesto delante de ellos, la mismísima iglesia que Dios les ha asignado. Ellos tienen sus ojos puestos en los confines de la tierra, queriendo algo que no deberían querer, ni siquiera es saludable para ellos. Dios no se los ha asignado a ellos. Los pastores deben pastorear el rebaño en medio de vosotros. La Biblia nos dice apacentar este rebaño que Dios ha asignado. ¿Estás satisfecho con lo que Dios te ha asignado? Realmente creo esto, inclusive en medio de nuestra iglesia continúa creciendo. Estoy agradecido por el crecimiento, pero creo que pensemos profundamente qué pasaría, estaríamos contentos si tuviéramos menos personas, porque también vamos a rendir cuentas por las almas que hemos sido llamados a cuidar. El fruto de la unidad, donde hay contentamiento, hay unidad. ¿Y sabes por qué es esto? Porque una iglesia contenta son iglesias unificadas, porque no estás compitiendo entre sí. Habiendo encontrado tu descanso en el Señor, sabiendo quién eres en Cristo y quién no eres fuera de Cristo, no hay competencia. No estás tratando de ganar, como se dice, las alabanzas de la gente, así que no estás compitiendo entre sí misma, no estás compitiendo con otras congregaciones. Eso no es una competencia. Si toda la gloria pertenece a Cristo, si todas las cosas buenas se han formado en nosotros o se han hecho a través de nosotros, son explicadas por Él, ¿dónde está la competencia? ¿Dónde existe esto? Lo que tienes que no te ha sido dado, ¿qué has hecho tú que no lo ha hecho Dios? ¿Dónde puedes atribuirte un mérito personal? No hay competencia donde hay satisfacción y estás satisfecho. Y tal vez lo más importante de esta evidencia, este fruto evidente, una iglesia que está contenta, es una iglesia agradecida, gozosa, porque ahora reconocemos nuestros beneficios que vienen del Señor. Si no te atribuyes el mérito a ti mismo y de dónde salió esto y si vino de Él, ahora tu corazón está lleno de gracias por lo que el Señor ha hecho. Pero el contentamiento se aprende. Los creyentes luchan y batallan con esto, ¿no es así? Luchamos para vivir vidas llenas de contentamiento, sabiendo esto. Yo sé que sabes eso, pero lo quiero decir. Iglesias contentas son iglesias un alma a la vez. Porque esto sea una iglesia caracterizada por el contentamiento, debes dibujar un círculo alrededor tuyo. Tú tienes que estar caracterizado por el contentamiento. Esta iglesia debe estar caracterizada por la satisfacción en Cristo. Si no te caracterizas por esto de forma individual, y tú y yo debemos admitir que esto a veces es difícil de aprender. No es fácil aprender, no es automático, no es instantáneo, es una cuestión de santificación, de madurez y crecimiento. Y es algo que se aprende y se experimenta indirectamente. No es como si pudieras decir a ti mismo, tienes que estar contento y de repente estás contento. De hecho, puedes decirle a ti mismo, dice que has experimentado esto, deberías estar contento aun cuando no estás contento. Y has conocido esta experiencia en la que deberías estar contento, pero sabes que no lo estás y no es algo automático. Se aprende indirectamente. ¿Cómo lo aprendes? Lo aprendes en el horno de Dios ordenando circunstancias que te zarandean y te purifican. Dios debe llevarnos a través de nuestras vidas de una manera en la que aprendemos la vanidad de poner nuestra esperanza en las cosas que no deben ser nuestra esperanza, que no son nuestra esperanza. Y como seguimos quedándonos vacíos, con el tiempo aprendemos que realmente el que nos satisface es Él. Así que nunca honramos a Cristo en su iglesia si no estamos satisfechos con Cristo en su iglesia. Nunca honraremos a Cristo en su iglesia si no estamos contentos con Cristo en su iglesia. Y esto es lo que veremos en estos versículos en la mañana. Dos puntos principales. Habrán puntos debajo de estos. Pablo declara en versículo 10 al 14. Vamos a empezar en el verso 10. Me alegro grandemente en el Señor. Ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo y de verdad antes os preocupabais, pero os faltaba oportunidad. Pablo está trayendo esta carta a un cierre,
pero antes de cerrarlo, termina y quiere atender esta situación y es la cuestión de agradecimiento. Esta carta termina con la gratitud y había insinuado esto en el primer capítulo, viendo el 1 al 3, dice, doy gracias a Dios en todo mi recuerdo de ustedes, siempre orando con alegría y en cada una de mis oraciones por ustedes, que ustedes han participado en el Evangelio desde el primer día. Ahora, cuando pienso cómo ustedes han contribuido a la obra del Evangelio, me regocijo. Y ahora que cierra esta carta, es más directo, es más personal, porque los filipenses, de la mano de Epafrodito, lo vemos en el versículo 18, han entregado un apoyo material a Pablo. Mientras él escribe esto, Pablo está en una prisión romana, sobrevive con provisiones básicas, vive en un estado de necesidad, de carencia, se enfrenta a un juicio inminente ante las autoridades romanas y aunque cree que es remoto, al menos existe la posibilidad que puede ser ejecutado. Y en esas circunstancias se encuentra con este acto de amistad y preocupación en la congregación de Filipo. Y Epafrodito ha llegado con un regalo, él mismo es un regalo. Él había sido un estímulo para Pablo, pero lo ha traído a Pablo, verso 18. He recibido todo en abundancia y lo he tenido abundantemente, me he llenado después de haber recibido Epafrodito lo que ustedes han enviado. Y me gustaría que tuviéramos tiempo para poder finalizar la última sección. No lo hacemos porque trata con el acto de dar como un acto de adoración. Nótense, lo describe con términos sacrificiales del Antiguo Testamento, que es un aroma fragante, un sacrificio aceptable que agrada a Dios, es un acto de adoración de la parte de ellos. Y quiero darles gracias por eso, dice Pablo. Y este agradecimiento es fascinante y rico en instrucción. Pablo da las gracias y lo convierte en una clase magistral sobre el amor cristiano y la vida cristiana. Él nos recuerda, la vida cristiana es sobrenatural. Tú eres el producto de la obra sobrenatural. Necesitas saber esto. La iglesia, el pueblo de Dios, tú eres el resultado de la obra de Dios mismo. El cristianismo no es solo una nueva filosofía o está abrazando una nueva forma de religión. No es nada más ni menos que ustedes convirtiéndose en una nueva creación en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17 lo dice. Lo que tienes es vida eterna. En Juan 17:3 nos dice, esa vida eterna es comunión con Dios y con su Hijo. Y donde quiere que tienes esa vida eterna es porque Dios te la ha entregado a través de la regeneración. El verdadero arrepentimiento en fe, una fe pendiente, una fe genuina donde tienes vida eterna, donde está esta fe genuina que existe. Por lo tanto, tienes un par de ojos, una nueva visión del mundo, una nueva perspectiva de la vida. Y donde tienes esta nueva vida, esta nueva fe, esta nueva perspectiva que tienes actos sobrenaturales que ocurren, tienes obras que se producen a través de la fe sobrenatural y solo se explican en nombre del Evangelio. Es lo que tienes en el texto. Tienes la generosidad cristiana, tienes recibiendo de forma cristiana y también el compañerismo cristiano, la amistad cristiana. Todo esto Pablo lo describe en esta sección final. Exclusivamente cristiano, un tipo de ofrenda en la que solo los cristianos realmente participan en esta especie de recepción de esto. Pero cuando ve la recepción de ella, la forma en que responda es que solo los cristianos de forma exclusiva pueden hacerlo. Existe una situación única en la familia cristiana, en el ámbito del ministerio. Pero recorriendo todo esto y haciendo lo posible es algo más que es único y es el contentamiento. Es esta cualidad de contentamiento la que permite a las personas dar de la manera que los filipenses han dado. Y quiero que recuerden esto, esta iglesia existía en Macedonia. Y si recuerdan lo que la Biblia quiere decir acerca de los creyentes de Macedonia y su ofrenda única, Pablo habla en 1 Corintios, dice, está describiendo personas que estaban en pobreza profunda y han salido de su pobreza profunda y expresan una generosidad increíble. No puedes hacer eso sin satisfacción, contentamiento, dar de tu pobreza. No puedes hacer esto sin este don sobrenatural. Y vemos la respuesta de Pablo y lo explica a través de esta satisfacción. Esto es lo que quiere enseñarles, que a través de ello y esta amistad existe un compañerismo y una asociación que existe debido a la satisfacción. Y es por eso que está
trayendo a colación el contentamiento, y en la parte final de la carta dice: gracias, quiero enseñarles algo. Y quiero enseñarle a la iglesia desde la cárcel. Todavía sigue siendo el apóstol y lo está pastoreando. Le está enseñando a través de su vida y de su servicio. Lo van a necesitar. Quiero enseñarte acerca del contentamiento. Y la primera parte de esto, Pablo les dice, es el gozo. Que para declarar su gozo, primero debe recordarse su gozo. No solo está empezando a estar alegre, se recuerda el momento que llegó llegó este hombre, pero me recuerdo grandemente y me regocijo que al final habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo, porque lo habían hecho, y se recuerda a él porque les faltaba la oportunidad y el gozo que Epafrodito había llegado. Porque han pasado varios años desde que Pablo llegó a ese lugar, alrededor de 10 años. En Filipo fue la primera iglesia plantada en Europa. En Macedonia, si vas alrededor del grupo, el libro de Hechos, Pablo tenía este misterio en Filipos y también en Tesalónica, y se encuentra con ellos, pero los creyentes en Filipos no se olvidan de ellos, como dice en 1 Tesalonicenses 2:2, pero verso 2 dice: pero aunque ya habíamos sufrido, habíamos sido tratados vengozosamente en Filipos, pero teníamos la valentía de nuestro Señor, que declara el evangelio de Dios en medio de muchos conflictos. Así que el conflicto en Filipos y ahora conflicto en Tesalónica, pero los creyentes Filipos no se olvidaron de ellos. Verso 15, y tú, ustedes mismos en nuestro texto, vosotros también sabéis, Filipenses, en primera predicación del evangelio después de que salí en Macedonia, ninguna iglesia tuvo comunión conmigo en cuanto a dar y recibir, pero sino que vosotros solos, porque aún en Tesalónica enviasteis más de una vez un regalo para mí. Y es esta historia de la iglesia en términos de su generosidad. Y aquí está ahora, encadenado bajo arresto domiciliario en un pequeño apartamento, y está con un soldado. En el capítulo 28 de Hechos nos habla de esto, con la guardia romana, y está sobreviviendo en un nivel escaso. Pero gracias a la generosidad de sus amigos como Epafrodito, que llega como regalo de los filipenses, tiene un tremendo impacto con ellos, como si el viento llenara las velas de un barco. Tiene esta tremenda elevación para su espíritu, y de hecho habla de esta alegría de varias maneras, y dices: fue el gozo en el Señor, verso 10, me regocijo en el Señor grandemente. Es un gozo que Pablo relaciona con su relación con Cristo, y la relación con ellos en Cristo es el gozo del evangelio y de la salvación, es la alegría de ser testigo de la obra de Dios y de cooperar juntos en la obra de Dios. Esta es su alegría. Es un gozo de que se renueva la relación. ¿Ves la palabra acá? Reavivado. Me regocijo mucho en el Señor. Es un gozo en gran manera que al final habéis reavivado vuestro cuidado por mí. Es interesante esta palabra. Reavivado es una palabra griega, un término hortícola usado en el Nuevo Testamento, que significa para crecer o florecer. Crecer de nuevo. Es como un árbol que permanece inactivo y adormecido en el invierno, pero explota en vida durante la primavera. Es la descripción acá de esta palabra. Es una reconexión. Es una asociación renovada por el evangelio, y están floreciendo de nuevo de esta expresión de amistad espiritual y compañerismo. De hecho, dice que por fin, al final, habéis reavivado este cuidado para conmigo, y habéis un periodo de tiempo de una forma particular que le han amado. No se había expresado, pero ahora está reverdeciendo otra vez. Alegría y gozo, renovando esta relación en una nueva oportunidad. Cuando dice al fin, no la impresión que se siente que lo han descuidado de alguna manera, no, dice: no, ustedes estaban pensando en mí todo este tiempo, yo sé esto. Simplemente les faltaba la oportunidad. Dice simplemente de esta manera, esta conexión soberana entre ellos, ahora teniendo la capacidad y la oportunidad, y él teniendo esta necesidad. Dios los ha reunido en este momento en particular y se está regocijando
en este gozo en el Señor, uniéndose a la relación con ellos en esta nueva oportunidad. Pero aún así como Él se regocija, declara en el gozo, su gozo en el verso 10. Ahora, Pablo el maestro quiere aclarar su alegría. No quiere que sea malinterpretado. Verso 11. No que hablo desde la necesidad. Mientras ustedes se regocijan. ¿Por qué Pablo se regocija? No porque está hablando de su necesidad, porque aprendí a estar contento en cualquier sea mi circunstancia en la que me encuentro. Yo sé cómo llevarme bien con mis necesidades y tener carencias. Y en la abundancia, en todo esto he aprendido el secreto de estar satisfecho. Y a pesar de tener abundancia o tener hambre, puedo hacer todo a través de Cristo que me fortalece. Sin embargo, ustedes lo han hecho muy bien, teniendo comunión conmigo en mi aflicción. ¿Qué es lo que Pablo quiere clarificar? Que se regocija, pero no en el don material en sí. Sí, estoy lleno de alegría. Estoy agradecido por lo que me has dado, pero mi alegría no se explica por el regalo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué lo quiere clarificar? Porque no quiere él que se pierdan la lección que les quiere enseñar acerca de contentamiento, sobre el dar, recibir, la amistad, el compañerismo, el trabajo de dar. Lo mismo la lección dice en 2 Corintios 12:14 en diferente contexto. Pablo está en medio de tener que defender su apostolado, todo tipo de cosas y acusaciones, y tiene un gran duelo y dolor en su corazón en las cartas de Corintios, a los Corintios, pero sigue enseñando la misma lección de una manera diferente. En 2 Corintios dice, escribo por tercera vez, no quiero que sea una carga, porque no busco lo que es suyo, sino a ti. Porque los niños no están obligados a honrar a sus padres, sino los padres a sus hijos. Vengo a ti, pero no es para obtener algo de ti. No quiero lo que tú tienes. Te quiero a ti. No me gusta lo que tienes. Te amo a ti. No amo lo que tú tienes, sino que te amo a ti. Y viene de un lugar de satisfacción donde puede haber pureza en tus motivos. Cuando se trata de cosas materiales, no eres un manipulador tratando de obtener algo o de una congregación para lograr, o incluso si piensas que son buenas cosas, que intentas conseguir dinero para lograr cosas que son buenas, ni siquiera esa es realmente tu ambición. Tu ambición está impulsada por amor a Dios y a su pueblo. Ustedes no pueden decir lo que Pablo dice a los corintios y decirlos en serio. Puedes decirlos, pero no puedes decirlo en serio con sentido en tu corazón, sin tener satisfacción y contentamiento. Y es la lección que le está enseñando a los filipenses. Sí, me han dado un regalo y me regocijo, pero quiero que sepan que mi corazón no está envuelto en lo que me han dado. Mi corazón está envuelto en ti. Y es lo que está enseñando. ¿Qué significa estar contento? Necesitamos pensar en esto, ¿no? Y lo significa acá, y usa esta palabra, he aprendido a estar contento. En cualquiera que sea mi circunstancia, en escasez o en abundancia. Y atarquis es la palabra usará y está correspondiente a un sustantivo, corresponde donde nos habla del significado básico de autosuficiencia. Y no se puede entender en su contexto cristiano simplemente con el uso de un léxico de griego, que está hablando de autosuficiencia. De lo que Pablo habla es una especie de autosuficiencia, pero es una independencia que no se encuentra mirándose a sí mismo, sino apartándose la mirada de uno mismo. Mientras que la forma que está usada en su contexto pagano fue justo lo contrario. Autosuficiencia en el mundo pagano o contentamiento fue llegar a un lugar en el que te disciplinas a ti mismo para que no te importen tus circunstancias. Era el estoicismo, llegar a un punto en tu vida donde de una manera u otra te has disciplinado, tienes esta capacidad en ti mismo, ser impermeable a lo que está sucediendo a mi alrededor, simplemente no lo permito que me mueva o me conmueva. Ese es contentamiento en esta regla de los estoicos. Contentamiento pagano. Me encanta lo que dice William Harrison, escribe esto distinguiendo lo que Pablo está diciendo. Pablo no es estoico, quien confiando en sus propios recursos y su
supuestamente inmovible, ya sea por alegría o dolor, se esfuerza con todas sus fuerzas para someterse sin quejarse a la necesidad inevitable. Puedo parar ahí por un momento y advertiros. Me temo que a veces como creyentes pensamos que eso es contentamiento. Que solo llegamos al lugar donde decimos, bueno, y eso es el destino. Es la fe que me tocó, son mis circunstancias, no la puedo cambiar. No, no hay necesidad de quejarse, así que hacemos y forzamos nuestra mente no movernos por lo que está pasando. Eso no es el contentamiento. Eso es algo que podría ser explicado por ti. Cualquier persona perdida puede hacer eso. Harrison continúa diciendo, el apóstol no está paralizado como una estatua, es un hombre de carne y hueso. Él conoce tanto las alegrías como las tristezas, pero aún así está contento. Y ahí está, yo sé lo que es tener gozo. Mi contentamiento es encontrado en Dios y sé tener tristeza, pero mi contentamiento se encuentra en Dios. Y esta independencia de mis circunstancias no se explica por mirarme a mí o por mirar algo que se encuentra en mi propia fuerza. Está apartado a la mirada de mí y ponerla en el Señor. De ahí viene la fuente de mi actitud. Y Harrison termina diciendo, pero su satisfacción tiene su causa en alguien más que en él mismo. Cierro la cita. Así que si quieres entender esta palabra, no puedes solo mirar un léxico. Mire cómo lo usa y cómo lo describe y lo que se caracteriza en estos versículos. ¿Qué es lo que dice acá? Te voy a dar 5 cualidades del contentamiento que vemos en este versículo. Primero, el contentamiento descansa en la providencia de Dios. Contentamiento y la satisfacción descansa en su providencia, en su soberanía, en la soberanía de Dios. ¿En qué se está regocijando Pablo? Dice acá en verso 10. Me alegro grandemente en el Señor, que ahora, en este momento, al final, habéis revivido pensando en mí. De hecho, que habíais pensado en mí antes, pero les faltaba oportunidad. Pablo se regocija porque reconoce que el amor cristiano y la preocupación cristiana se han reunido en el momento justo con la oportunidad que Dios le ha dado. Se regocija porque reconoce la verdad de la soberanía de Dios sobre su vida. Ahora se encuentra en una prisión romana por accidente, sino que es el prisionero de Dios, del Señor. No está pasando esto simplemente de forma espontánea, le está pasando, sino que está ahí por el destino de Dios, de la misma manera, exactamente de la misma forma que los filipenses han tenido esta carga por él, porque Dios ha puesto la carga ahí, teniendo la capacidad de ayudarle, porque Dios le dio la capacidad de hacerlo, porque es Dios obrando en su gran soberanía y providencia y su misericordia, reuniendo el deseo y la capacidad de la gente con la oportunidad de servirle. Y es lo que Pablo se regocija, la soberanía y el amor de Dios a través de los cristianos y el amor que tienen, porque Dios les ha salvado y ha puesto esas circunstancias para que se ayuden los unos a los otros. Y esto es el contentamiento que trae Dios, porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Crees esto? ¿Crees que Dios sabe qué es lo mejor para ti? ¿Y crees que Él es soberano sobre todas las circunstancias de tu vida? Escucha, hay una diferencia entre regocijarse en lo que Dios está pasando, en algo que ha sucedido de forma directa, y Dios gozándose en lo que está pasando de manera definitiva, en lo que va a pasar. Si alguien peca contra ti, Dios no se complace en esto. Pero todas las cosas están trabajando para el bien a los que aman al Señor y los que son llamados a su propósito. José lo dice, lo que ustedes planearon para mal, Dios lo hizo para bien. Entonces, donde te encuentras, entiendes, la soberanía de Dios es la explicación por donde tú estás en este momento. Y su poder puede cambiar cualquier circunstancia en cualquier momento. Si hubiera algo mejor para ti, estarías ahí. Así que el hecho de saber cómo Dios ama a su pueblo y se preocupa por su pueblo, si hay alguna circunstancia mejor para ti en este momento, es donde tú deberías estar. El hecho de estás donde tú estás. Y esto tiene que ver con los planes soberanos, amorosos y perfectos de Dios. ¿Crees esto? Porque si no lo crees, nunca vas a aprender satisfacción y contentamiento en tus circunstancias. Pero lo primero que debo notar en el contentamiento es que Dios, tú me amas.
tú me cuidas, tú perfectamente como padre lo estás haciendo, eres sabio y me estás desarrollando y es lo más importante en términos de tus objetivos para mi vida. Lo más importante no es mi prosperidad material, ni siquiera mi consuelo. Lo más importante es la formación del carácter de tu hijo y mi vida. Así que si estás complacido de estas circunstancias y las estás poniendo para formar a Cristo en mí, esto es lo mejor para mí en este momento. Y todo esto se lleva a cabo en el contexto donde hay esta necesidad y dar la oportunidad de actuar generosamente y el contentamiento en la soberanía de un Dios todopoderoso, que lo que permite a tu alma prosperar. Y es lo que el Señor va a hacer en nombre de su pueblo. Proverbios 30, versículo 8 dice, sabiduría, dice, mantén la decepción y el engaño lejos de mí, no me des pobreza ni riqueza, aliméntame con la comida que es mi porción. No quiero abundancia que no me has asignado. No quiero carencias que no me hayas asignado. Quiero que me des lo que sabes que necesito. Y con eso me conformaré. No perder la experiencia exactamente de la comida y la ropa. Con esto estaré contento, lo que dice el libro de Mateo. Y esta satisfacción en el conocimiento de Dios, que Él es soberano. Número 2, segundo, contentamiento puede ser estar satisfecho con Dios cuando tienes poco. Verso 11, no que hable porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, en cualquier circunstancia que me encuentro. No que hable de que quiero algo, lo puedes traducir de una manera ortodoxa, de esta manera. No de acuerdo a la necesidad es como hablo. No estoy hablando como un sentido de necesidad. Lo que es interesante, lo que leímos en verso 12, él reconoce que hay momentos que tiene necesidades. Sé cómo llevarme con medios humildes, pero en todo esto, en abundancia y en carencia, he aprendido el secreto del sufrimiento. No está negando que tiene necesidades, pero lo que está diciendo es esto: no hablo de acuerdo a la necesidad. Incluso cuando tengo necesidades, no me siento necesitado. Porque tengo al Señor. Y tener al Señor, tengo todo lo que necesito, inclusive cuando hay necesidades que están insatisfechas. Yo lo tengo todo, lo tengo a Él. Como Pablo escribe esto, las provisiones mínimas, provisiones carcelarias, comodidades de una prisión y tiene placeres en la cárcel. Y dice, sin embargo, nada le hace falta, pero también dice que ha aprendido esto durante el tiempo. He aprendido a estar contento. Un comentarista escribe esto: he aprendido, es algo constante, está usado con acciones lineales de habiendo sido completados y considerarse como un todo implica que toda la experiencia de Pablo hasta el presente, especialmente como cristiano, ha sido una educación cuyas lecciones no ha dejado de dominar. Dios le ha enseñado esto durante toda su vida, a lo largo de toda mi vida, a través de todas mis circunstancias, inclusive hasta el presente, mientras estoy escribiendo, sentado escribiendo esta carta desde el cautiverio. Dios me ha enseñado y he aprendido a estar contento en cualquiera sea mi circunstancia en la vida. ¿Sabes lo que es estar contento cuando tienes poco? Cuando otros incluso pueden decir, tú tienes una necesidad. ¿Sabes lo que es no sentirse necesitado inclusive cuando tienes necesidades? Porque sabes que tienes el regalo más grande que jamás recibirás, el Señor Dios mismo. Nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Esta es la promesa que permite al pueblo de Dios estar contento. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Tercero, versículo 12. Lo que significa estar contento, descansa la soberanía de Dios. Estoy satisfecho con Dios incluso cuando tengo poco. El tercero, contentamiento, está libre de la tiranía de las circunstancias. Verso 11. Cualquier sea mi circunstancia en la que me encuentro, y da estas tres parejas que expresan el extremo de este espectro
Sé cómo llevarme con medios cuando estoy en humildad, en escasez, pero en todo, inclusive en la abundancia, he aprendido el secreto de estar lleno y de pasar hambre. Ambos de tener abundancia y sufrir necesidad. Todas y cada una de las circunstancias, toda y cada una de ellas, he aprendido a estar contento. Usa una palabra diferente en el verso 12, muy interesante. Él dice, en todas las cosas y en cada una de ellas he aprendido este secreto. ¿Por qué se traduce así? Porque esta palabra griega en particular se usaba para hablar, ser introducida de los misterios. Está diciendo, he aprendido porque tengo un maestro magistral, el que me ha enseñado el secreto de no dejarme gobernar por mis circunstancias. Ahora, esto es lo interesante. ¿Cómo enseña Dios a su siervo que no sea gobernado por la respuesta de circunstancia? La respuesta es porque les enseña a través de las circunstancias. Les enseña en medio de estas circunstancias a no dejarse gobernarse por las circunstancias. Lo pone a veces en lugares de abundancia y lo pone en momentos de necesidad. De hecho, estos tres pares simplemente caminamos por ellos y nos maravillamos. Describe las circunstancias que le humillan y otras que le enriquecen. Y sabemos que hay momentos en que nos encontramos en lugares que naturalmente nos hacen sentir humildes y pensamos que somos en escasez. Y hay momentos en que si somos honestos, todo va bien, podemos ser orgullosos. Y Él conoce esos dos extremos, circunstancias en las que satisfacen físicamente, circunstancias que lo dejan con el conocimiento de estar sin físicamente. Y dice acá, sé lo que es tener un festín y pasar hambre. Estas dos circunstancias. Él conoce las circunstancias donde parece que tienes más de lo que tú esperabas, circunstancias en las que te quedas corto. No llegaste donde pensabas que deberías, tener abundancia y sufrimiento en necesidades. Y a través de todo esto, ¿qué he aprendido? El de que el terreno estable, el terreno no mentiroso, el lugar de la genuina satisfacción del corazón, no tiene nada que ver con sus circunstancias. Solo tiene que ver con mi Señor. Lo que sea, donde me encuentro, donde quiera que estoy, Dios está ahí. De modo que si estoy en abundancia, Él está ahí. Si lo necesito, Él está ahí. Si tengo hambre, si estoy en un banquete, Él está ahí. Si hay más de lo que esperaba, Él está ahí. Él es mi satisfacción y mi contentamiento. Aun si me quedo corto, Él está ahí. De modo que a través de las circunstancias, Dios nos enseña a sus siervos no ser gobernados por las circunstancias. Por cierto, ¿necesita gracia aprender a estar contentos con el Señor cuando tienes mucho? Así vemos estos tres pares de ejemplos y tiene estos dos polos opuestos y entendemos de un lado de las cosas. Tal vez nos cuesta entender el otro lado. Pensemos en esto, cuando estamos en escasez, nuestra vida de oración incrementa porque naturalmente nos acercamos al Señor y aprendemos eso. Dios usa tiempos difíciles para enseñarnos que nuestra satisfacción está en Él. Pero que en lugares de abundancia, de bendición, donde estamos creciendo y floreciendo, necesitamos gracia para que nuestros corazones sean puestos en la dirección correcta. Hay muchos, sí, claro que sí. Me encanta lo que Juan Cristónomo dice. No hay necesidad de sabiduría o virtud para abundar. Su respuesta es, hay una gran necesidad de virtud, no menos que en el otro caso, porque la necesidad nos inclina a hacer muchas cosas malas. Lo mismo ocurre con la abundancia, porque a menudo llegando a la abundancia, muchos se han vuelto indolentes, eso es, perezosos, y no han sabido soportar su buena fortuna. Nos volvemos espiritualmente haraganes cuando parece que la bendición está por todas partes. Empezamos a atar nuestro sentido de seguridad a lo que Dios nos ha dado en lugar de a Él. Así que sí, necesitamos gracia
para ambos extremos del espectro. Necesitamos aprender a contenernos con que nuestro corazón está satisfecho y solo con Dios. No somos idólatras, no somos culpables de codicia en ambos conjuntos de circunstancias. Estar contentos, descansando en la soberanía de Dios, satisfechos con Dios cuando tenemos poco y no ser gobernados por nuestras circunstancias, reconociendo solo Dios es gobernante. Solo Él establece la atmósfera de nuestro corazón y nuestra vida, sin importar cuáles son nuestras circunstancias. Esto requiere poder. Obviamente, verso 13, miren lo que dice. Contentamiento tiene su fuente en Cristo, en sí mismo, Cristo mismo. Todo lo puedo en Cristo, en Él. ¿Quién me fortalece? Para ser satisfecho por Cristo, usted debe ser fortalecido por Cristo. Literalmente todas las cosas que soy capaz de hacer por aquel que me fortalece. Para tener una actitud que honra a Dios, el sentido de desprecio del que estamos hablando, necesito el poder de Cristo. Si Él no me fortalece para ese fin, no lo experimentaré. ¿Cómo sé que este poder? Porque se encuentra en los recursos inagotables que son Cristo mismo en Él. Esto es todo lo que necesito, porque luego el acceso a eso se experimenta y se aplica a través de la comunión con aquel quien todo esto existe, todo lo que necesito para pasar y ser aprobado en la prueba, independientemente de mis circunstancias, se encuentra en Cristo. Pero la única manera de acceder a ese poder es amándolo a Él, caminando con Él, adorándole, teniendo comunión con Él. Si lo necesitas contentamiento, corre hacia Jesús mismo, corre hacia Cristo mismo. Este contentamiento nos llega directamente, no solo por la suficiencia de Cristo, sino a través de la comunión con Cristo. Cuando tu corazón está descontento, en primer lugar, debes revisar tu adoración. ¿Cómo está tu caminar con Jesús en este momento? ¿Cómo está tu tiempo en la palabra de Dios, tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu experiencia de adoración corporativa con Él? Porque no hay contentamiento aparte de Cristo mismo. Él te da el poder de descansar tu corazón en Él. Quinto, contentamiento. Entonces es conocer verdadero agradecimiento por todos nuestros beneficios. Versículo 14. Sin embargo, no quiero que malinterpretes mi alegría. Pablo dice, no quiero que nunca malinterpretes mi motivo, pero habiéndote recordado esto y enseñándote esto, de todos modos, quiero que sepas algo. Que lo que has hecho, el tener comunión conmigo y mi aflicción, lo has hecho bien. Has hecho lo que es correcto. De hecho, como continúa diciendo, esto es un acto de oración de parte tuya. Esto es un aroma fragante, es un sacrificio aceptable. Esto agrada a Dios. Así que en un cierto sentido Pablo está diciendo, no lo necesito, pero puedo decir sinceramente que estoy agradecido por ello. No tengo por qué tenerlo, pero estoy muy agradecido de que lo hayas hecho. Esto es bueno, esto alegra mi corazón, pero por todas las razones correctas, no el regalo en sí mismo. No quiero lo que tú tienes. Te deseo a ti y me regocijo al ver la buena obra de Dios en y a través de ti, y por eso nos debemos regocijar para que ese contentamiento permite un tipo de entrega sobrenatural. Esto es a los filipenses. El contenimiento permite un tipo sobrenatural de amistad, compañerismo en la obra del evangelio y en la obra que Dios ha hecho. Ahora imagina una iglesia que honra a Cristo. Imagina una iglesia llena de tales individuos. Imagina que ese eres tú. Tú estás contento. Y su iglesia está llena de gente contenta. Toma estas 5 cosas ahora y por un momento y aplícala a la iglesia. Una iglesia que descansa en la soberanía de Dios. Queremos un nuevo edificio, necesitamos un nuevo edificio. Dios podrá haber provisto un nuevo edificio,
Pero si ese edificio no funciona, no es lo que esperamos, podemos estar contentos. Porque nunca podemos dudar de la soberanía de Dios. Si Él necesita que lo tengamos, lo tendremos. No sin opciones, decisiones, sin dar actividad, pero Él es el que nos va a proveer. Y si no nos lo da, hay una buena razón por ello. Confiamos en Él. Confiamos en eso, en su obra. Una iglesia que se satisface en tener aún poco. Podemos decir que un edificio no va a mejorar tu adoración. Será un lugar donde te puedes reunir, pero no va a mejorar la adoración a Dios. Puedes adorar al Señor con el mismo vigor y gratitud, con gozo, en una escuela donde estás ahorita. Como puedes hacerlo en un nuevo edificio, porque incluso cuando tienes poco, tienes a Dios, lo tienes todo en Él. Lo tienes todo. Una iglesia que no se tambalea por sus circunstancias. Significa estar estable, fiel, pase lo que pase. La iglesia que encuentra su fuerza en su comunión con Cristo mismo. ¿De dónde sacamos la fuerza para hacer tales congregaciones? La encontramos en amar nuestra cabeza, amar a nuestro pastor, amar a nuestro Señor. Una iglesia que está continuamente abrumada con el sentido de bendición. ¿Ves tus bendiciones? ¿Ves cómo Dios te ha bendecido? ¿Ves lo amable y lo bueno que ha sido contigo? ¿Ves cómo Él ha derramado riquezas de bendiciones sobre esta congregación? Esa es una iglesia contenta. Una iglesia formada por creyentes satisfechos, contentos. Así que déjame si puedo, para terminar bajando esto al nivel individual, por un momento, quiero que dibujar un círculo alrededor tuyo. No la persona a la par tuya, ni siquiera tu esposo o esposa. Déjame preguntarte, ¿qué es lo que está pasando en tu vida en este momento que está haciendo que tu contentamiento sea retado? Tú sabes que hay algo que te hace batallar. ¿Vas a darle eso al Señor? ¿Puedes mirar fuera de ti y confiar en Él? ¿Puedes permitirle a tu corazón estar satisfecho y contentamiento en comunión con Cristo en ese mismo momento donde estás batallando y luchando? ¿Harás eso? ¿Estás viviendo tu vida desde el punto de vista temporal o el punto de vista eterno? Puedes decir que honestamente lo que quieres para tu vida, porque siempre Dios te lo va a dar para sus hijos, y es bueno. Dios, lo único que quiero es lo mejor para mi alma. No me des nada que no sea bueno para mi alma. No me des más, no me des poco. Dame mi porción. Tú sabes lo que necesito. ¿Puedes decir eso? ¿Algunos de ustedes están batallando con el deseo de algo más? ¿Se sienten insatisfechos? Lo único que quieres, lo que Dios quiere es lo mejor para ti. Tienes el duelo de no tener lo que quieres. Preocuparte más por la gloria de Dios que por ti mismo. Tienes este hombre en la prisión lleno de gozo. ¿Por qué? Porque Dios se está glorificando y la gente está creciendo. De hecho, lo dice verso 17. No que busco el regalo en sí mismo, sino el fruto que hace que ustedes incremente. No puedes decir eso sin el contentamiento. Quiero ese regalo por causa de ustedes. No quieren lo que ustedes me van a dar, sino lo que producen ustedes, no por lo que yo recibo, sino por lo que ustedes van a recibir, por su cuenta, porque ustedes han sido fieles. Nunca vas a saber el contentamiento hasta que sabes lo que es estar y decir, lo único que quiero es que tú te glorifiques de la mayor manera, no importa la circunstancia, no importa las dificultades, si ese es donde tú te vas a glorificar y es la fundación donde otros van a ser servidos, en eso me voy a regocijar. Y finalmente, debemos pedirle a Dios que nos ayude. Pablo dice, lo he aprendido a través de una vida entera. Todos nosotros en este lugar, escuchando esta prédica, todavía necesitamos lecciones para el contentamiento. ¿Cuánto tiempo necesitamos esas lecciones? Hasta que lleguemos a casa con el Señor. Señor, ayúdame para saber lo que es estar contentos en cualquier circunstancia me encuentro. Imagínate una iglesia llena de esas personas. ¿Cuál será su confesión? ¿Cuál será su actitud? ¿Cuál será su voz de adoración?
Y esta es la última palabra, Salmo 73, verso 23. Sin embargo, dice el salmista, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha y me has guiado con tu consejo, me guías y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo que yo tengo en la tierra aparte de ti. Mi carne y mi corazón puedes fallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Él es suficiente para mí, ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén, oremos. Padre en los cielos, te doy gracias por la manera que nos ha retado nuestros corazones para recibir y cosechar esto. Y es que nunca vamos a tener más de lo que podemos tener en ti. Tú nos has llevado a Mateo 6, que tú te cuidas de los pájaros y los lirios del campo. Y nos preguntas, ¿no somos nosotros más valiosos que eso? ¿Por qué nosotros nos preocupamos? ¿Por qué nos afanamos, Señor, que encontremos no solo contentamiento en ti, sino confiando en ti, porque tú sabes lo que necesitamos? Gracias por esta asociación única que nos has brindado de la Iglesia Founders Bautista y por supuesto sobre tu palabra en el momento adecuado y la capacidad adecuada. La reunión, la necesidad y la capacidad de poder hacerlo. Para hacerlo, te damos la alabanza y la gloria y honor por lo que tú has hecho. Continúa bendiciendo esta iglesia y haz que esto florezca y prospere, Señor, en el sentido real, porque tu gran nombre sea exaltado y tu pueblo sea bendecido y el perdido sea salvado. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org.